Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por revelarte, Señor, de manera especial a nosotros, Señor. En eso podemos ver tu misericordia, Señor. En que te has revelado, Señor, como ese Dios eterno, verdadero, amoroso, que nos has mostrado, Señor, y nos has hablado por medio de tu palabra, Señor, la manera en que debemos vivir, la manera en que debemos alabarte, la manera en que debemos servirte, en cómo eres. Padre, y hoy pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, por medio de la predicación de la palabra, Señor, que este mensaje, Señor, pueda quedar guardado en nuestros corazones, Señor. Padre, pero no solamente eso, Señor, sino que también podamos ponerlo por obra, Señor. No queremos ser simples oidores, Señor. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Eso es lo que hace la diferencia, Señor. Aquel que oye y obedece, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria, Señor, y toma el control, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si me acompaña y abre su Biblia o la prende? En el Salmo 90. Salmo 90. El 31 de diciembre en mi lectura devocional, el Señor, pues tuve la lectura del Salmo 90, me correspondió ese día. Y fue bastante gratificante. El 31 de diciembre normalmente siempre estoy como un poquito más sensible de lo normal, porque siempre es como que pasa un año y entonces entra uno como en ese periodo de reflexión, o en lo personal a mí me pasa mucho. A diferencia del 24 uno está como en el corre-corre, la cena, los regalos, la familia, los juguetes. Pero el 31 es algo especial para mí porque siempre miro hacia atrás y siempre digo, y cuando inicio un nuevo año siempre hay unas metas, hay unos propósitos, siempre hay algo que quiero cumplir en el año que entra, y pues cuando termino el año entro como en ese periodo de reflexión. Y en el pasado era más como de frustración también, ¿no? Porque el Señor me ha venido puliendo y ha venido aún quitando cosas que no están bien de mi boca, porque siempre decía, un año más sin pena ni gloria. Y al final es algo que no le gusta al Señor, ¿no? Porque al final vivimos para la gloria del Señor, y si nos dio un año más es para su gloria. Entonces eso es algo que ha venido puliendo el Señor. Pero en este año fue algo especial también, porque a través de su palabra, y el Salmo 90 lo vamos a leer, me pude dar cuenta y ratifiqué algo que quizás muchos ya sabemos, y es que pues el tiempo pasa, y lo oraba ahorita el pastor Luis, somos efímeros. Y me gusta estar en el Espíritu porque el pastor oraba por esa vida tan rápida que tenemos, pero por esa eternidad de Dios también, ¿no? Entonces, reflexionando y meditando en lo efímeros que somos, el Señor me llevó al Salmo 90 y quiero compartirlo con ustedes. Así que vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 12. Voy a leer en la versión de las Américas, si la tienes ahí, Jonathan. Señor, tú has sido mi refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba por la mañana, que reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro.
Los días de nuestra vida llegan a 70 y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este salmo, que irónicamente el Señor me llevó el 31 de diciembre a meditar en él, podemos ver, y pues al inicio no lo leí, pero es una oración que está haciendo Moisés. Y es una oración que muy seguramente la escribió en el tiempo de su peregrinaje de 40 años en el desierto. Y como sabemos, el pueblo de Israel, pues de alguna u otra manera fue como condenado, o el castigo por su maldad, por su iniquidad, por su idolatría, por su incredulidad, fue vagar 40 años por el desierto hasta que una generación de pecadores muriera y se levantara pues otra. Entonces, ¿quién más que Moisés, que ha visto perecer a toda una generación? Y el Espíritu Santo los lleva pues a meditar en esto, ¿no? Y acá se medita, Moisés medita en 3 verdades que podemos evidenciar en nuestra lectura. Y la primera es pues la eternidad de Dios, ¿no? Dice el versículo 2: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Versículo 4 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Entonces, el saber y el poder entender cómo el Señor se ha revelado y nos ha mostrado cuál es su carácter y cuál es su esencia, ¿no? Y entender que Él es eterno. Me gusta mucho esa declaración cuando está hablando Moisés con Dios y Moisés le pregunta: pero ¿a quién diré que me ha enviado? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te mostraré a mi pueblo? Y él dice: pues el gran yo soy. Y esa declaración nos muestra y nos enseña también esa parte de la eternidad de Dios. Porque ¿quién es Dios? El yo soy. No hubo un antes, no hay un fin sin Él. Él siempre ha estado, está y estará. Él es el yo soy. Y me gusta mucho cuando Jesús está teniendo esa confrontación con los fariseos y Él les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Qué lindo, ¿no? Poder entender esa preexistencia de Cristo y entender que Él es Dios, que es desde la eternidad y hasta la eternidad Él siempre ha existido. Pero también Moisés nos lleva a reflexionar acerca de lo que es la vida efímera del hombre, y leemos el versículo 3 que dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved a los hijos de los hombres. Y el 5: tú los has barrido como un torrente, son como vigilia de la noche, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece y por la noche ya se seca. El versículo 10 dice: los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Dice: y con todo su orgullo es trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Entonces esto nos lleva al segundo tema del que trata el Salmo, y es saber lo efímero. Somos pasajeros, nuestra vida es como un soplo, es rápida, es como un pensamiento, y ahorita vamos a meditar un poquito más en eso. Y el tercer tema, importantísimo también, que nos muestra el Salmo, es ver cómo el pueblo, en medio de su trasegar por el desierto, aunque el Señor los sostuvo, les dio el alimento, su calzado, su ropa no se desgastaba, siempre estuvieron bajo la mano del Señor, bajo su provisión, pero pues de una u otra manera estaban bajo la ira del Señor, porque habían sido como condenados a ese trasegar de 40 años. Y quiero que lo leamos, está en Números 32:13, y dice: y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Entonces podemos ver como dos facetas, ¿no? Pues la faceta de la misericordia del Señor, quien cumple su palabra, quien sostuvo al pueblo en el desierto de maneras milagrosas, de maneras sobrenaturales. Pero pues también podemos ver el juicio del Señor sobre el pueblo,
y pues efectivamente él decidió que esa generación debía de morir por la incredulidad. Entonces hay una ira de Dios por causa del pecado en el pueblo, y lo podemos ver en el versículo, en el 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: vuelvan al polvo simples mortales. Versículo 7 dice: porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Entonces podemos ver esos tres grandes temas, y quiero que podamos ver a través de este pasaje cómo el Señor se revela. Primero, nos dice que es eterno. Segundo, que somos efímeros. Tercero, que estamos bajo su ira. Así que ese va a ser como el tema central en esta mañana. Normalmente cuando empiezo a hablar así de temas de que somos pasajeros, cuando estoy con mis charlas con mi mamá, le digo: madre, ya se hizo viejo este viejo, cuando cumplo años, ¿no? Empiezo yo con esa ironía: ya el barco está partiendo. Entonces ella me mira como con una cara de ironía también, me dice: ya se puso trascendental. Entonces quizás esta prédica pueda que sea trascendental, pero me parece muy al lugar porque podemos aprender y podemos quizás tomar decisiones ahorita que está arrancando el año. Yo espero que no sea muy tarde para que podamos seguir haciendo esos propósitos para este año que viene, y yo espero que este mensaje que el Señor tiene para nosotros nos pueda edificar y nos pueda ayudar en proponernos estos propósitos, perdón la redundancia, pero que esto nos pueda ayudar. Entonces vamos a ver tres temas súper importantes a través de los ojos de Moisés y de cómo lo vio, de la eternidad de Dios, a través de la vida que es efímera, y a través pues de que estamos bajo la ira de Dios. Entonces vamos a ver la vida sin Cristo, va a ser el primer tema principal. El segundo va a ser la vida en Cristo, y el tercer tema va a ser vivir para Cristo. Esos tres temas los vamos a desarrollar bajo esa lupa y bajo esa mirada, que somos efímeros, que somos y estamos bajo la ira del Señor, y que Dios es eterno. Entonces el primer tema que vamos a tratar, para los que toman apuntes, la vida sin Cristo. Y lo primero que quiero resaltar y nuevamente nombrar es la corta vida que tenemos, y el tiempo pasa rápido, y de hecho ese 31 de diciembre uno piensa, y uno es un comeaños, y pasa el tiempo, y no sé si es mi impresión, pero creo que también lo he hablado con Lorena en este tiempo, Lorena Salcedo, y es que no me alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo. Hay tantas cosas en el trabajo, en el ministerio, en la familia, que uno se da cuenta y se pasó el año. Y entonces termina uno como enrolado en el cuento de tratar de hacer las cosas urgentes, y las cosas importantes las dejamos a un lado. Entonces, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Eso es lo que vamos a definirlo hoy, pero el tiempo está pasando rápido, y esa es una muestra de que somos efímeros. No sé si es cuando uno está muy ocupado. No me pasaba lo mismo cuando era adolescente, yo sentía como que el tiempo no pasaba, pero ahorita como que los años se han acortado, yo no sé, si es que ya me estoy poniendo viejo. Entonces, quiero que leamos también una meditación que hace David en el Salmo 39, en donde nos habla también acerca de esa vida tan rápida que tenemos. Salmo 39, versículos 4 al 6, nos dice David: Señor, hazme saber mi fin y cuál es mi medida, cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces quizás en esa rapidez con la que pasa la vida, y quizás en tanta cosa que tenemos que hacer, como que caemos en ese ciclo, ¿no? Entramos en el afán, somos efímeros y empezamos a hacer y acumular riquezas, acumular cosas, y tengo que cumplir y tengo que hacer, y me proyecté, y es que el diciembre yo dije que iba a comprar esto, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, se va a acabar el año, no va a pasar nada, pero al final
lo que está haciendo aquí el salmista es mostrándonos también esa vida corta que tenemos, que es como un soplo, que es como un pensamiento también, pero también adicional a eso nos dice que ciertamente en vano se afana y que acumulamos riquezas. Entonces, cuando estamos en una vida sin Cristo, y podemos ver, o sea, lo he podido ver en este último tiempo, en donde he visto que mucha gente famosa ha llegado a los pies del Señor. Y esta semana que pasó pude ver una predicación de un artista que hace poco se convirtió, y él daba el testimonio que hace algunos años ese mismo estadio se llenó cuando él cantaba o cuando estaba en el mundo, y que ahora él le daba la gloria al Señor porque ese mismo estadio ahora se había llenado, pero para escuchar la palabra del Señor. Y en medio de sus predicaciones lo escuchaba decir, y es un hombre que tuvo mucho dinero, de hecho lo tiene, y él dice: es que yo tenía todo, lo tengo todo, el dinero, la fama, todo lo que tengo, pero al final entendí que nada de lo que tengo me llena, todo es vacío, todo es en vano, no había un fruto en eso, siempre estuve buscando algo, y el único que pudo llenar ese vacío fue Jesús. Entonces, al final de nuestros días podemos ver que somos efímeros y que sin Cristo, y que si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, todo va a ser en vano. La palabra de Dios dice que a Dios lo alabamos no solamente cuando venimos al templo a cantar o a adorar, sino que también lo adoramos y lo alabamos con nuestra forma de vivir. Y eso toma toda nuestra parte toda la vida, ¿no? No hay un momento en donde dejemos de ser cristianos o que estemos hay un término que dice: no, es que yo estoy en el ministerio, o estoy en ¿qué? En lo secular. Y como cristianos no deberíamos tener esa división, porque yo soy cristiano en el trabajo, así el trabajo no sea del ministerio. Yo soy cristiano en la calle, así en la calle no sea la calle de la iglesia. Siempre tenemos esa personalidad y esa identidad como cristianos, así que no deberíamos pensar que es que tengo esto ministerial y esto acá fuera del Señor secular, porque no podemos tener esa doble identidad: o somos de Cristo o no somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, nuestra vida es vana, pero adicional a eso también es rápida, pero adicional a eso también, digamos que hay unas consecuencias de no recibir el mensaje de Jesús en nuestra vida. Y eso lo quiero tocar en este tema de nuestra vida sin Cristo, porque como bien lo leímos en el Salmo, el pueblo de Israel estaba bajo la ira de Dios. En este tiempo quizás podamos también pensar que estamos bajo la ira de Dios. Sí, es una realidad, porque el hombre ha pecado y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces todo empezó en el Edén, todo empezó cuando Adán decidió desobedecer al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una muerte, y la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a Adán: ciertamente morirás. Digamos que no murió físicamente en el momento, pero sí tuvo una muerte tanto espiritual y moral, que eso es lo que vamos a ver ahorita, y pues ya más adelante pues ya tuvo su muerte pues física. Entonces la paga del pecado es la muerte, y esto pues inició en el Edén. Y adicional a eso, con la muerte pues también llega lo que es pues el castigo eterno, ¿no? Y quizás en estos tiempos, y también meditando el 31 de diciembre acerca de lo que el Señor puso en mi corazón, y yo medité y dije: quizás nunca en ninguna de las prédicas mencioné acerca del castigo eterno ni del infierno. Y me parece que es bueno que podamos también hablar acerca de eso, porque al final el infierno es una consecuencia de no recibir a Jesús en nuestro corazón. De hecho, Jesús fue quien más habló del infierno, y lo podemos ver en la Escritura. Usted lee toda la Biblia, el personaje que más habló del infierno y que enseñó del infierno fue Jesús. Y esa era la consecuencia pues de no arrepentirse y de no recibir el mensaje del Evangelio. Entonces, morir y estar sin Cristo trae como consecuencia juicio, trae fuego eterno, y trae pues obviamente pues sufrir un castigo eterno.
Entonces cuando tenemos la posibilidad de escuchar el Evangelio y no prestar atención a las palabras de ese Evangelio, al llamado al arrepentimiento, al llamado a confesar que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador que es Jesús, cuando tomamos la decisión de ignorar ese mensaje, pues ahí hay una causa, ¿no? Hay una consecuencia, y la consecuencia pues es el castigo, y yo quiero que usted en este momento quizás pueda imaginarse esta escena. Sabemos que estamos o con Cristo o sin Cristo, y esta escena no la vamos a imaginar estando sin Cristo. Evidentemente todos en algún momento tenemos dos citas en la vida que no podemos evitar. Número uno es la muerte. Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte, y esa es una cita que todos tenemos que cumplir. Y la otra es que también tendremos que estar en un juicio delante del Señor, rindiendo cuentas, ya sea como creyentes o como no creyentes. Y en este momento quiero que usted se imagine conmigo estando en esa cita del juicio delante del trono de gloria. El pastor ahorita estuvo orando y eres perfecto, eres eterno, eres santo. Imagínese usted delante de esa santidad, delante de esa perfección, delante de la eternidad que es Dios con su poder. Y entonces usted está delante del Señor y va a empezar llega quizás con su orgullo, llega usted como que tranquilo y confiado porque usted vivió una vida bien, que no le hizo mal a nadie, delante de los ojos de los hombres. Entonces llega el personaje delante del Señor. Señor, me porté bien, yo me casé, no fui infiel, viví una vida bien, no iba a la iglesia, pero yo siempre estaba en la casa haciendo aseo. O sea, yo estaba bien, yo no me gustaba el trago, nunca le fui infiel a mi mujer, entonces yo estoy listo ya para, mejor dicho, recibir el galardón. Y entonces en ese momento de juicio llega ¿quién? El engañador, llega el que juzga, que es el enemigo, el que está juzgando a los hermanos ahí. Y entonces él llega como con un historial así. Señor, vea el historial de este personaje. Él está diciendo que se casó, que él no asesinó, que no robó, pero él dedicó el 90% de su vida a buscar el dinero. Y tu palabra dice que los que son idólatras no tendrán entrada en el reino de los cielos. Entonces, como tu palabra es verdad, entonces este personaje no va a poder recibir su galardón. Sencillo, ¿no? Y la palabra de Dios es tan clara que, o sea, no tengo que entrar en detalle de explicación. Hay pecados muy grandes, hay pecados, pero pecado es pecado. Y la misma palabra dice que si uno falla en alguno de esos ya, es digno de muerte, es digno de condenación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el veredicto de Dios para este personaje? Yo tengo uno acá, Mateo 25:41. Dice el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras del Señor, no son mías. No me van a decir, uy, hoy Diego llegó hablando fuerte, llegó trascendental, llegó dramático y hablándonos fuertes. No, son palabras del Señor. Y esa es la consecuencia de no recibir a nuestro Señor, a Jesús como Señor y Salvador, de poner por delante de nosotros otras cosas que son efímeras. ¿Han visto en Los Ángeles el incendio? La manera en cómo se queman esas casas y todo. Me vi un video eran unos muchachos como tratando de salvar su casa, pero ya definitivamente no pudieron. 5 minutos, su casa, todos sus tesoros, todo lo que tenían ahí, se quemó. Entonces eso muestra que a veces estamos malgastando nuestra vida en cosas que al final van a pasar, son efímeras.
Otro veredicto quizás con unas palabras más suaves, pero al final es lo mismo, es: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ese va a ser el veredicto cuando estamos en una vida sin Cristo. Entonces es una vida efímera, como la de todos. Es una vida que tiene la muerte como consecuencia del pecado, pero adicional a eso también va a tener pues el castigo eterno. La palabra del Señor lo dice. Ahora, Dios es amor y lo conocemos porque Dios es amor. Él nos alcanzó, nos amó primero, nos rescató, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que Él es amor, pero sabemos que también es un Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios dejaría de ser justo si Él omite a un pecador en el cielo por sus méritos. Dejaría de ser justo, se vuelve injusto porque a Él sí y a otros no. ¿Y por qué va a dejar ese pecado sin pago? Entonces Dios es justo y es perfectamente justo y es eternamente justo. Su esencia no va a permitir que Él cambie. Entonces Él es amor, pero Él también es justo. Él es amor y es fuego consumidor. Fuego consumidor, ¿qué? ¿Para qué? Pues para las personas o para los que no reciben su mensaje de salvación. Entonces el versículo 12 del Salmo 90 nos dice algo importante y me parece que también podemos aprender algo de acá. Dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y cuando uno está leyendo la palabra del Señor en Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? El Señor. Y cuando entramos en ese temor del Señor podemos entender que somos hombres pecadores y que por nuestras obras no podemos justificarnos. Entonces vamos a tener la necesidad ¿de quién? De un Salvador. ¿Y ese Salvador es quién? Es Cristo. Cristo es mi Salvador. Cuando estoy en una vida sin Cristo sabemos cuál es la consecuencia, pero la misma palabra nos lleva a Cristo. Cristo se revela a través de la palabra, del Génesis al Apocalipsis. Cristo mismo está ahí. Entonces la sabiduría es el temor del Jehová. Y aquí Moisés nos está diciendo que debamos traer al corazón sabiduría, y esa sabiduría del Señor y del buscar del Señor. Ahora, vamos a meditar en el segundo punto principal, y es la vida en Cristo, que aquí ya es un panorama diferente, ¿no? Este primer panorama yo creo que debería llevarnos a meditar un poco acerca no solamente en quién estamos o en dónde estamos en Cristo, sino que también debería traer cierto sentido de urgencia, ¿no? Porque el tiempo se está acercando, ¿no? Y desde que el Señor ascendió a los cielos ya estamos en los últimos tiempos, pero yo estoy seguro que estamos en los finales de los finales de los finales de los tiempos. Hay muchas señales, el Señor viene pronto, Maranata. Y entonces podemos imaginarnos tanta gente que se está perdiendo, tantas generaciones que van a llegar un día delante del trono de gracia sin Cristo. Es terrible, quizás nosotros estamos cómodos porque ya en algún momento entregamos nuestra vida al Señor. Ahora sí debemos entrar en ese proceso de meditar, ¿es realmente el Señor es primero en todo? ¿O estamos siendo idólatras y no nos damos cuenta que le quitamos el lugar al Señor en nuestro corazón? Y lo segundo es movernos a eso que el Señor quiere, y es que seamos instrumentos para extender el reino de los cielos y predicar a las almas perdidas. Que podamos meditar en eso. Ahora, la vida en Cristo y este panorama es quizás más esperanzador. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fortaleza y esa es nuestra esperanza. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Entonces esta es la realidad y la identidad de quienes están en Cristo, y es que no hay condenación. Entonces ahora imaginémonos este mismo escenario
este mismo personaje en el mismo lugar delante del trono de gloria, pero con Cristo. Entonces entra el personaje delante del Dios Santísimo y está también el acusador ahí con un mamorrete así de todas nuestras faltas, nuestros pecados, ya listo para sacar su carta y decir: no, este es pecador, no, mire, él falló. Entonces llega este personaje con toda la humildad, con toda la mansedumbre, y me gusta mucho la visión que tuvo Isaías cuando estuvo delante del trono de gloria y vio a Dios, que dijo: Señor, soy hombre de labios inmundos. Lo mismo le pasó a Pedro, ¿no? Cuando estuvo delante de Jesús en la pesca milagrosa, ¿no? Apártate de mí, Señor, soy pecador. Entrará este personaje delante de Dios: Señor, soy pecador, no merezco estar delante de ti. Y entonces el que señala, el que juzga, va a decir: sí, vea, este hizo todas estas fallas, ira, mentira, idolatría, bueno, muchas cosas hizo en su vida, y aquí están las pruebas. Pero este personaje dice, o bueno, no sé, mostrará a Cristo, decir: yo me apego a la justicia de Cristo. Cristo es mi Salvador, yo confesé que Él tomó mi lugar y Él pagó por todo eso que está ahí. Entonces Dios inmediatamente ya no va a ver al personaje, sino va a ver a Cristo en él, y que sus ropas fueron lavadas con la sangre del Cordero. Y entonces Él va y entiende esta palabra que dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y este personaje está con Cristo. ¿Saben cuál es el veredicto? No hay condenación, pero lo vamos a leer en Mateo 25, 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O la otra respuesta que yo creo que también podría aplicar acá es: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y podemos entender que no es por nuestros méritos ni por lo que hagamos, sino es por Cristo y por sus méritos. Él pagó, Él dio su vida, Él nos amó, Él nos compró, nos selló con el Espíritu. Ahora somos ¿qué? Pueblo de Dios. Y para los que están en Cristo Jesús, pues ya no hay condenación. Así que en esta mañana quiero que podamos recordar eso que el Señor hizo. Porque es que también cuando estamos en este estrés y en este afán, y el pastor Luis también lo mencionaba hace 8 días, y es que a veces tenemos la tendencia como a volver cliché muchas cosas tan profundas, como por ejemplo el Dios te bendiga. Ya el Dios te bendiga, algunos lo dirán con una conciencia y con un buen deseo. Hay personas que lo usan por rabia. A veces no tengo para darle moneda a un personaje y Dios lo bendiga. Entonces todo eso como que lo va cambiando a uno. Y en este caso, por el afán y por el estrés, podemos tener esa tendencia a olvidarnos del regalo más grande que Dios nos ha dado, y es la salvación. Y es bueno hablar y recordar acerca del infierno, porque nos recuerda de dónde nos salvó el Señor, lo que hizo por nosotros, de lo que nos salvó. Esa realmente es la salvación. Y me gusta mucho recordar cuando Pedro hace su primer discurso, su primera predicación, en donde se convierte en 3000, y al final dice la palabra que se compungieron de corazón y le preguntaron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntase y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor es salvo. Entonces esa salvación tan grande a veces la tenemos en poco, porque se ha vuelto un cliché. Se ha vuelto un cliché. Pero qué bueno es que en esta mañana podamos recordar y volverle a dar ese lugar del regalo de la salvación tan grande que Dios nos dio. Leamos Romanos 6:23. Lo cité ahorita en la primera parte, en donde dije: porque la paga del pecado es la muerte. Y en esta segunda parte vamos a ver que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Donde abundó el pecado, abunda ¿qué? Sobreabunda la gracia. O sea, esto es para mí es muy... y me tocó el 31 y dije, es para la iglesia y quiero que podamos entrar en esa conciencia de la salvación. Y decir, sí, hemos pecado. Heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán. Pero ya Jesús venció la muerte. Ahí la muerte puede incluye, yo diría 4 tipos de cosas. La muerte física, no es que haya muchas muertes, al final muerte es muerte. Jesús venció la muerte, pero experimentamos esa muerte física, que es la muerte del cuerpo. Experimentamos esa muerte espiritual, que es esa separación entre Dios y el hombre. Experimentamos esa muerte moral, que es esa naturaleza o esa tendencia de nuestra carne al pecado. Y experimentamos esa muerte final, que al final es ese juicio del Señor, ese juicio de Dios. Pero cuando Jesús venció a la muerte, pagó por nosotros, Él venció la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque se reanudó esa comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. Él venció a la muerte moral, porque ahora el Espíritu Santo que está en nuestros corazones es el que nos lleva a vivir y escribe la ley en nuestros corazones, y es el que permite que ya la ley podamos vivirla a través del Espíritu Santo, y el que nos capacita. Venció a la muerte moral, pero también venció la muerte física, porque la tumba está vacía. ¿Y cuántos lo creen? Porque Él resucitó, ascendió a los cielos y vendrá por una iglesia que es pura, sin mancha, sin arruga. Él vendrá por su pueblo. Vino como siervo, vino como cordero, pero volverá ¿qué? Como rey, como león. Pero va a ser un rey que ya va a venir a gobernar, a acabar con toda la maldad y también a traer juicio. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿en qué lugar queremos estar? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Quién va a ser nuestro todo en la vida? Cristo. Cristo lo dio todo y Él debería ser nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Entonces, Él vino y destruyó la muerte, venció la muerte, pero también dice que Él vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Y aquí es donde se cruza esa temporalidad de la vida, esa rapidez con la que pasa, con la eternidad. Porque Él dice, el enemigo vino a darles, a señalarlos, a robar, a hurtar, a matar, pero yo, Jesús, Dios hombre, dice, he venido a darles vida, y vida en abundancia. Y esa vida es tan abundante que es vida eterna al final. Y entonces esa temporalidad y ese paso rápido de la vida se va a convertir en una vida eterna. Y entonces, como cristianos y como creyentes, vemos que la muerte física no es sino solamente el comienzo de un final glorioso. Para un no creyente es la muerte y es el juicio. Para nosotros, los hijos de Dios, es ese paso a ese final glorioso de poder estar con Cristo Jesús. Entonces, sin Cristo estamos condenados y malditos. Literal. Con Cristo somos perdonados y somos benditos. ¿Cuántos dicen amén a esa declaración? Sin Cristo estamos condenados a ser efímeros y a pasar como la hierba. Nadie se acuerda de ellos. Pasó. Pero con Cristo ahora estamos ¿qué? Perdonados, benditos, y ahora hay vida. Y hay vida eterna. Quiero que leamos Juan 11, versículo 25. Para mí este pasaje, y últimamente tuve la posibilidad de ver Chosen, y este pasaje está en la última temporada. Yo se los recomiendo que lo vean. Es realmente, quizás hay muchas cosas que la palabra no dice, ¿no? Pero hay cosas que sí. Y uno puede entender mejor la situación, porque muchos conocemos la historia de la resurrección de Lázaro, ¿no? Sabemos que era una familia muy amada por el Señor Jesús,
y que al final pues Lázaro muere, ¿no? Y le dicen a Jesús: Jesús, Lázaro está enfermo, ¿por qué no vas? Y él dice: no, tengo que hacer otras cosas, pero esta gloria no va a ser, esta muerte no va a ser para muerte, sino para vida. Ya después vamos. Finalmente él llegó 4 días después. Y pues las hermanas: Jesús, no llegaste, si hubieras llegado lo hubieras sanado. Pero esta declaración que Jesús hace es esa declaración que nos llena también a nosotros de esperanza y afirma lo que estoy diciendo, de que esa temporalidad y esa vida efímera deja de ser eso y se convierte en una eternidad, porque Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ustedes lo creen? Y esa es la misericordia y ese es el amor de Dios a través de nosotros. Y Dios es justo, Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Y aquí es donde podemos ver que Dios es amor. En que Él dio su vida, Él es nuestro Salvador, y que todo aquel que en Él cree, aunque muera, no va a morir. Es ese paso de lo efímero a lo eterno. Entonces esa es nuestra realidad de lo que es la vida, viéndolo con los ojos de Moisés en el Salmo. Recuerden, del Dios eterno, de la vida efímera y de la ira de Dios. Entonces hacemos esa transición de lo eterno, de lo efímero a lo eterno. Hacemos esa transición de ser condenados a ser justos por los méritos de Cristo, y podemos quizás esperar esa eternidad de poder estar con el Señor Jesús. Y eso es lo que nos da el estar con Cristo. Ya tenemos las dos, ¿no? Sin Cristo, con Cristo. Pero ahora con Cristo las cosas no terminan ahí. Y esto nos lleva pues al tercer punto principal, que es vivir para Cristo. Somos de Cristo, Él nos compró, Él nos hizo libres, pero por nuestra decisión decidimos ser esclavos por amor a Jesús. Entonces somos libres, pero somos siervos del Señor. Ese es el lugar y el estado más alto que podemos tener. Estar a los pies del Señor, ser siervos del Señor. Hay un galardón grandísimo. Vivir para Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses 1 hace una afirmación que quiero que la leamos. Filipenses 1, 21 al 22. Y esto nos da el contexto para entrar a nuestra realidad de vivir para Cristo. Filipenses 1, 21, ¿lo tienes? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es ¿qué? Muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Algunos dicen: yo quiero que el Señor venga ya para que me saque este chicharrón. Quiere que venga ya para que no tenga sufrimiento. Será. Pero efectivamente estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero mire la declaración que hace Pablo: pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y así como Pablo, el apóstol Pablo, tenía una misión de predicar y de ir y llevar el evangelio, nosotros como creyentes también tenemos esa obligación, esa necesidad, esa misión. Quisiéramos estar con Cristo todos. ¿Cuántos no? Es muchísimo mejor, lo dice la palabra. Pero estar y quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que aunque vengan tiempos difíciles, tiempos de tribulación, de angustia, en donde vamos a ser perseguidos, en donde la maldad va a estar creciendo, en donde nos señalan, asesinan pastores, tenaz, ¿no? Pero para nosotros como creyentes, la muerte simplemente
es muchísimo mejor porque vamos a estar con Cristo, pero el enemigo no lo ve así, el mundo no lo ve así. He estado meditando en la muerte de estos pastores de la costa y quizás muchos dirán, ay, vea esa familia sirviendo al Señor y los mataron. ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Para el mundo esa muerte fue evidencia de que no hay nada que hacer. Perdieron su vida. Pudieron haber dedicado a hacer otras cosas, pero perdieron su vida. Pero para nosotros los creyentes sabemos que la muerte es preciada. Hay un salmo, no lo tengo muy claro, pero dice que la muerte de sus santos es preciada a los ojos de Dios. Algo así, lo parafraseo. Y que nuestra muerte sea apreciada delante de los ojos de Dios es la mayor victoria que podamos tener, porque vamos a tener un final tan glorioso, una eternidad en comparación a las vicisitudes, a las tribulaciones que podamos experimentar ahorita. La eternidad es la eternidad. No podemos entenderla porque nuestra mente es limitada. Pero esa eternidad es estar con Cristo mismo y es muchísimo mejor. Pero en el mientras tanto tenemos una misión, tenemos algo que cumplir. Ahora, recordando todo esto, quizás hice el comentario cuando iniciamos, podemos sentar y llegar hasta aquí y reflexionar, pensando pues primeramente en nosotros, que no debería ser así, debería ser al contrario, pero por el mensaje, nosotros, ¿cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Realmente Él es todo para nosotros? ¿Estamos a cuentas con el Señor? Porque aunque ya hemos sido redimidos, santificados, seguimos trasegando por el mundo, ¿no? Y me gusta mucho esa imagen cuando Jesús lava a los discípulos los pies. Creo que todos la tenemos en cuenta, ¿no? Y la vemos como servicio y como que Jesús nos dio ejemplo, ¿no? De servicio. Pero Él también dice, es que ustedes ya están limpios. Y Él lava sus pies, y quizás sea una manera de mostrar que aunque ya estamos limpios, seguimos caminando por el mundo y nos ensuciamos. Y es necesario presentarnos delante del trono de gloria, ponernos a cuenta y lavarnos del todo. Entonces, ¿estamos a cuentas con el Señor? No lo sabemos. Quizás podemos estar dramáticos, y el pastor lo dijo hace 8 días, podemos salir de aquí y no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿estamos a cuentas? Jesús es nuestro todo. Estamos con nuestra vida en orden. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, y de ahí para arriba lo que venga. Qué bueno que podamos también meditar y reflexionar en eso, ¿no? Ahorita que estamos arrancando el año. Ahora, esto también debería traer, y ya entendiendo y recordando lo que es el regalo de la salvación, un sentido de alabar como con mayor deseo a nuestro Señor. A veces podemos caer en el error de alabar esperando recibir algo, pero no, es que ya lo tenemos, ya recibimos lo que tenemos, que es lo máximo, y es la salvación, está Jesús en nuestro corazón. Entonces esto lleva a movernos a una alabanza quizás con un corazón mucho más agradecido, porque a veces también caemos en el error de poner las cosas en lo efímero y en lo pasajero del mundo. Señor, y bendíceme, y Tini, ayúdame porque esto está difícil, pero aquí te estoy alabando, y ponemos nuestra alabanza sobre nuestra situación actual, pero no alabamos al Señor por lo que esperamos recibir, sino que lo alabamos por lo que Él ya hizo por nosotros. Y eso debería traer una alabanza quizás mucho más sincera, creo yo, y que podamos meditar en eso también, que podamos agradecer y entrar delante del trono con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nos salvó, porque nos redimió ya. La situación del ya está al control de Él. Nuestra vida está en sus manos. Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos, y esa debe ser nuestra confianza. Pero en el mientras tanto también, que alabamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Por lo que ya Él hizo. Ahora, si pensamos y reflexionamos nuevamente, vamos a pensar en nuestro prójimo, ¿no? En nuestro más cercano. Y es que vivir para Cristo es vivir en misión. Vivir para Cristo es vivir en misión. Tenemos una comisión
antes de ascender a los cielos, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas estas cosas que yo les he enseñado para que las guarden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una misión y esto debería traernos, haciendo esta reflexión del infierno y del castigo eterno, ese sentido de urgencia. El tiempo es corto, el tiempo es corto. Y además Jesús nos dijo: ¿ustedes qué son? Ustedes son luz y sal. Y si meditamos un poquito acerca de eso, sabemos que la luz, cuando hay tinieblas, pues llega y pues ilumina, ¿no? El mundo está ¿en qué? En tiniebla, está perdido, la maldad está terrible. No es el mismo, la maldad es terrible. Hay oscuridad, hay tinieblas, y nosotros como luz, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder en la comodidad de nuestro apartamento? ¿Nos vamos a esconder en la comodidad de la iglesia, en donde nadie nos va a señalar, nadie nos va a juzgar? Siempre llego, el hermano me saluda, escucho la palabra, estoy tranquilo, estoy contento, estoy alabando. Esa es la comodidad de la iglesia, pero el Señor nos está mandando a hacer ¿qué? Luz. Y a eso se refería cuando la luz no se mete debajo del almud. Entiendo yo que era que como una cama, como algo ahí. El nochero. No nos escondemos y tenemos ese llamado a vivir para Cristo, y es vivir en misión, de ser luz. Ahora la otra, sal. La sal, ¿para qué se utilizaba en esos tiempos? Para conservar la comida, en este caso la carne, ¿no? El mundo está en una descomposición total. Los matrimonios, los niños, a lo bueno se les llama malo, a lo malo bueno. O sea, el mundo está cada vez más descompuesto. Y nosotros como sal vamos a perder ese propósito por el cual fuimos creados como sal, que es la de quizás no vamos a llegar a solucionar el problema, pero sí vamos a que el mundo sea un poquito mejor. Quizás podemos salir y salar el mundo predicando las buenas nuevas del Evangelio, y por nuestra predicación quizás muchos serán alcanzados, y ese es nuestro llamado. Entonces, que podamos reflexionar: ¿realmente estamos en misión o estamos cómodos? Estamos tranquilos, no nos incomoda nada. Ahora vamos a ver, no vamos a ir tan lejos. Creo que todos somos padres aquí, si no el 95%. ¿Cómo están nuestros hijos? Hemos discipulado a nuestros hijos, hemos dado ejemplo de nuestros hijos de lo que es buscar del Señor, de ponerlo sobre todas las cosas. Tengo una imagen muy guardada de una foto que me mostró la pastora Vicky, y esa foto ha quedado muy grabada en mi corazón. Y esta mañana tuve también otra imagen de tu mamá, Yami, se me fue el nombre, doña Noira. Llegué yo a la oración y ella leyendo la Biblia y sus dos nietas al lado. Y yo digo que el mejor regalo que podemos dejarle a nuestros hijos, la mejor herencia, es que busquen del Señor. Para mí esa foto de tu papá es el papá dando ejemplo de cómo se busca al Señor, leyendo las Escrituras, buscándolo en oración. Qué bueno es que las nietas puedan ver y seguir el ejemplo de doña Noira, con sus 80 y tantos años, con sus dificultades, pero aún así con esa sed de buscar del Señor. Esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque al final eso va a resultar en vida eterna. Pero si ponemos las cosas efímeras, terrenales, que van a desaparecer por sobre las cosas del Señor, pues sabemos cuál va a ser el resultado. Una vida sin Cristo. Una vida en donde preferimos dedicarle tiempo a las cosas del mundo y a las cosas del Señor, nada. Pero al final solamente hay una cosa que permanece, y es estar en Cristo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el deseo de Dios para la humanidad, y es que todos puedan arrepentirse. Él no quiere que ninguno perezca. Hay enseñanzas, hay doctrinas que dicen que no, que la salvación se pierde, pero para mí este versículo es tan claro.
el poder ver y saber que estamos en tiempos de gracia y que son tiempos en donde Él está pacientemente esperando a que muchos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Pero el Señor no retarda su promesa, el Señor viene. Y decimos, Maranata, Maranata, el Señor viene. Y estamos en tiempos de misericordia y de gracia, pero vendrán otros tiempos en donde Él vendrá como un león y como un rey, y en donde ha de venir a juzgar a todas las naciones de la tierra, ya sean creyentes y no creyentes. Tiempos de gracia. Esto nos tiene que llevar a tener ese sentido de urgencia por predicar las buenas nuevas del Señor. Hay quienes dicen, no, es que la salvación no se pierde, hay algo que llaman hipercalvinismo, que dicen, usted fue escogido y mejor dicho, usted no se va a perder. Pero si yo leo este versículo y también leo uno en donde dice que podemos ser borrados del libro de la vida en Apocalipsis, y también leo otro en el que dice que buscar o cuidar tu salvación con temor y temblor, eso me lleva a pensar que quizás si nos apartamos del Señor, ese regalo quizás podríamos perderlo. Cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Quiero ya para terminar y decirle a Alex para que por favor suba y volver quizás a esta imagen de Lázaro resucitando o levantándose de la tumba. Y yo pienso que quizás en algún momento, o no quizás, todos en algún momento estuvimos como Lázaro, muertos. Yo estuve meditando esta mañana y yo más o menos, le entregué mi vida al Señor como a los 21 años. Y entonces mirando la historia de Lázaro decía que él ya llevaba 4 días muerto y que le di allá, ¿no? De hecho su hermana le dice. Y yo meditaba, yo dije, yo duré 20 años muerto. 20 años muerto, hermano. Quizás algunos más. Yo creo que la que menos es la pastora. ¿A los 7 conociste al Señor? A los 5 años. 5 años. 20. Quizás algunos 30 años muertos. Pero miren tan lindo que es el Señor, que de la misma manera como Él llamó a Lázaro, nos llamó a nosotros. Lázaro, sal de ahí fuera. Diego, sal de ahí fuera. Y llegó la vida. Llegó el Espíritu Santo y trajo vida. Qué bueno es que podamos poder pensar y saber que el Señor sigue obrando y que Él sigue trayendo vida. Y que Él quiere usarnos como instrumentos para llegar a muchos. Así que no desfallezcamos en esa misión de vivir para Cristo. Sabemos que morir es muchísimo mejor, muchísimo. Pero estar en la carne es más provechoso por causa del mundo que no lo conoce. Así que podamos meditar en esa misión que tenemos. Entonces, para terminar, recordar que la vida es un suspiro, pero que ahora tenemos vida y vida eterna en Cristo. El poder recordar que tenemos 2 citas que sí o sí vamos a cumplir, y es la cita de la muerte y la cita del juicio final. ¿Cómo queremos afrontarla? ¿Con Cristo o sin Cristo? Sabemos ya las 2 caras de la moneda. Ahora, ¿estarás en Cristo para ese día que nadie sabe? Ahora, pues todo depende de nosotros si ponemos al Señor de primero en todo. Estamos en misión y la vida es un suspiro. Esto se está acabando. El Señor no retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza, muchos dirán, vea, lleva 2500 años diciendo que va a volver y nada. Pero el Señor no retarda su promesa. Así que esto nos debe mover a misericordia también, y de la misma manera en que escuchamos alguna vez, que ahora no seamos los que escuchamos, sino de los que hablemos de las buenas nuevas de Jesús. Amén. Tiene un sentido de urgencia por predicar a los perdidos usted en esta mañana. Qué bueno es poder arrancar el año con ese pensamiento, ¿no? Decir, uy, Señor, el año pasado estuve cómodo, a nadie le compartí, absolutamente a nadie.
Pero este año que arranca, con la bendición y por la gracia del Señor, voy a vivir para Cristo, y eso significa que voy a vivir en misión, voy a compartir las buenas nuevas a los perdidos, a los que no conocen de ti. Voy a ser sal, voy a ser luz, voy a salir. Y eso es una paradoja, ¿no? Porque uno dice, Él nos sacó del mundo, nos limpió, nos redimió, pero nos mandó otra vez al mundo. No es que nos apartó y, mejor dicho, ya soy santo y no puedo salir de la casa, no. Él te redimió, te salvó, te dio vida, pero te envió. Y en la oración que hizo Jesús por nosotros, por sus discípulos, Él dice, como tú me enviaste, Padre, yo los envío a ellos. Que podamos ser conscientes de esa misión. Y que este año 2025 pueda ser un año, y no quiero como entrar a decir, es que voy a profetizar acerca de esto, no. Pero sí me gustaría que como iglesia y como congregación podamos tener este propósito. El propósito de poder evangelizar. Cuando iniciamos diciembre, creo que habían más poquitas personas. Hicimos una oración, ¿la recuerdan? Nos pusimos de pie y oramos por cada silla desocupada. Qué bueno es que ahorita que arrancamos este nuevo año podamos poner dentro de nuestros propósitos lo mínimo, una persona. Esta persona me la puso Dios en el corazón, le voy a predicar porque no conoce del Señor. Y en el nombre de Jesús yo declaro que esta persona hoy recibe la vida de Cristo, así como algún día el Señor me dijo, Diego, sal de la tumba. De esa misma persona este año, por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra, va a ver la luz, va a nacer de nuevo, te va a conocer a ti, va a tener la vida. Que ese pueda ser un buen propósito para este año 2025. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Vamos a orar y vamos a dar gracias porque Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo bueno es Dios. Señor, gracias porque nos alcanzaste, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que estábamos condenados, Señor. Nuestro destino, Señor, era quemarnos en el infierno, literalmente. Éramos pecadores, somos pecadores, Señor. Padre, pero tú, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, nos alcanzaste, Señor. Diste tu Hijo unigénito, Señor. Señor Jesús, gracias porque tomaste nuestro lugar en la cruz, Señor, y recibiste el pago por nuestros pecados. Tomaste nuestro lugar, Señor. La deuda quedó saldada. El enemigo no tiene de qué gloriarse ante nosotros para juzgarnos, para señalarnos. Tu palabra dice que tú no solamente perdonas nuestros pecados, sino que también te olvidas de ellos, Señor. Gracias por tanta misericordia, gracias por tanto amor. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno, Señor. Padre, y gracias porque en este año, Señor, como lo vimos, Señor, en tu palabra, Señor, vamos a vivir para Cristo. Porque sabemos que estar contigo es muchísimo mejor, pero tenemos una misión. Y no nos vamos, Señor, hasta que la hayamos cumplido, Señor. Hasta que hayamos cumplido tu propósito en nuestra vida, Señor. Mostrar de tu amor, mostrar de tu luz, ser sal, ser luz, Señor. Padre, al final estamos llamados, Señor, a ser como tú. Llegar a la medida de esa estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y gracias porque no nos dejaste solos, sino que enviaste tu Espíritu. Y es por tu Espíritu, Señor, que somos santificados, que somos regenerados, Señor. Que quizás seguimos fallando, Señor, pero que tú nos redarguyes, Señor, y nos llamas al cambio. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Hoy oramos, Señor, por este año 2025, Señor, para que sea el año del evangelismo aquí en Eclesía, Señor, y no solo en Eclesía, sino en Cali, Señor. Hay promesas de avivamiento. Pero ¿cómo van a creer si no les predicamos? ¿Cómo van a arrepentirse si no hay quien les exponga y quien les hable acerca de la muerte espiritual en la que están, Señor?
Llénanos de tu Espíritu, Señor. Úsanos como instrumentos, Señor, en tus manos, Señor, para alcanzar a otros, Señor, y que el reino de los cielos sea establecido, Señor, aquí en la tierra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos toda la honra, Señor. Y te alabamos, Señor, como pueblo y como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.